Bienvenidos al octavo episodio del podcast A Tu Salud. Estamos a 2 de junio y estamos grabando desde las terceras jornadas de nuevas tecnologías de atención primaria en Cartagena. Mucha suerte a los compañeros que van a participar conmigo en este episodio, que es el primero que hacemos en directo. Y contamos con 3 compañeros y amigos que van a comentar un tema muy importante, que es la diabetes. Desde los puntos de vista que se nos han ocurrido que parecían interesantes. Contamos con Javier Rivas, compañero y amigo. Yo lo conocí de residente hace como 20 años ya. Y está cerca de jubilarse y en lugar de dejar de hacer cosas, cada vez te quiere meter en más líos. Y eso es admirable. Hola, Javier. Está Hans Seguilla, compañero fundador, socio fundador del grupo de trabajo. Es el jefe temporal de la otra colaboradora y trabaja en Dinamarca y nos va a aportar una visión que creemos que es muy interesante de cómo se aborda la diabetes en otro sistema de salud. Hola, Hans. Hola, Raúl, muchas gracias por la invitación. Y hemos dejado a la estrella para el final, Paula Sánchez Seco Toledano, que es mi R4. Como R4 ya tiene autorización a faltarme al respeto cuando lo considere oportuno. Está en Copenhague porque está rotando ahora con Hans. Y bueno, voy a presentar con sus 2 motes. El primero es la chica danesa y el segundo es la terremoto de Pastrana. Curey, from Copenhague. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas a todos, muy bien. Mucho calorcito por aquí, pero muy bien. Te vas relajando para cuando vuelvas. Sí, por supuesto. Yo voy a desaparecer de junio a octubre, no pienso aparecer por la consulta, tú verás. Me parece estupendo. Me haré con el mando. Quería agradecer al patrocinador, AstraZeneca, pues eso, el patrocinio de este taller y la absoluta libertad para elegir a los ponentes y, sobre todo, lo que es más importante, elegir los contenidos de este programa. La dinámica es muy sencilla porque, como esto es un podcast en directo, vamos a cada ponente va a hacer una mini exposición porque lo importante es luego el debate. Los temas son muy interesantes y creo que pueden dar una visión global de lo que es la diabetes hoy en día, pero con un formato distinto del de la mesa tradicional, que cada uno cuenta su cosa y luego hay un mini debate al final. Aquí queremos un diálogo, queremos que incluso participéis vosotros. Si queréis interrumpir, tenéis todo el derecho. Y bueno, vamos a empezar con la estrella invitada, con Paula, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Muy interesante que abordamos poco en las consultas de atención primaria. ¿Qué nos aporta el ejercicio y la dieta y cómo podemos mejorar? Porque todos nos dicen o decimos que es una herramienta terapéutica muy importante, pero es algo que no aprovechamos. Aprovechamos fármacos potentes, pero terapias no farmacológicas que son tanto o más potentes que esas parece que no las aprovechamos. Así que, ¿qué nos puedes contar? Pues muy buenos días a todos, como ya he dicho. Hoy vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 2, que es la verdadera epidemia del siglo XXI. Actualmente decir que hay 300 millones de personas en el mundo que padecen esta enfermedad y que si seguimos con esta tendencia, para 2030 se esperan unos 500 millones de personas, dato que me ha parecido más que alarmante. Existen multitud de factores de riesgo que pueden ser modificables, como el tabaco, la hipertensión, la dislipemia, la obesidad y el sedentarismo. Yo hoy voy a tratar 2 pilares fundamentales para la prevención tanto primaria y secundaria, que como bien ha dicho son la alimentación y el ejercicio. Comenzando por la alimentación, decir que no solo es importante lo que se come, sino también cómo se come. Por ello es importante la planificación. Deberemos planificar lo que vamos a comer y los horarios. Sobre todo intentar comer cada 3-4 horas para evitar aquellos llamados picos de insulina. Como hablamos en nuestro podcast, el mayor beneficio lo hemos visto a través de la dieta mediterránea, concretamente a través del estudio PREDIMED. La dieta mediterránea se basa en la alimentación mediante aceite de oliva, frutos secos, frutas, vegetales, carne blanca, la disminución de carne roja procesada, repostería industrial o bebidas carbohidratadas. Un subestudio del PREDIMED demostró que la dieta mediterránea disminuía además el
riesgo de desarrollo de diabetes mellitus. Aquí he traído en la diapositiva una interfaz del test Predimed que cualquier persona puede hacer en su casa en unos solos minutos para evaluar su dieta. Nosotros en la consulta, como ya lo hemos comentado en un episodio anterior, hay pacientes que se han hecho el test porque lo publicamos también en nuestro blog y hay pacientes, Ana el otro día vino a la consulta diciendo que tenía solo 5 puntos, el test son 14 puntos y a partir de 9 se considera que se hace cumplimiento de la dieta mediterránea y le dije, Ana, hay que ponerse las pilas, hay que comer mejor. Por supuesto. Yo creo que es una herramienta que, no sé qué opináis en la mesa, pero yo creo que es una herramienta que sería para implementar y que esa recomendación se hiciera más general, porque el estudio Predimed es un gran estudio que hemos hecho nosotros aquí y que ha demostrado grandes cosas. Yo creo que está demostrado, además fue publicado y le dieron un premio a la mejor publicación del año en el New England. No solo eso, sino que esta es la auténtica dieta española, por decirlo de alguna manera, la antigua dieta española, de una forma más real. Y creo que el test nos hace ver realmente, porque todo el mundo decimos, si yo sí hago la dieta mediterránea, bueno, hagas el test y veremos si es verdad o no. Si eso es verdad o no, exactamente. Bien, ¿y el ejercicio? Porque tenemos evidencias también que el ejercicio es muy beneficioso para el control de la diabetes. Eso es, pues el ejercicio es el segundo pilar básico que debemos considerar. Lo primero que debemos hacer para ello no es intentar correr una maratón en 15 días, que hay mucha gente que le dices ejercicio y se pone ahí las pilas y dices que me busco estos objetivos. Basta lo primero con empezar a cambiar nuestros hábitos de vida, pues salir a dar un paseo si tenemos mascota con nuestra mascota, subir escaleras en vez de coger el ascensor, si cogemos el autobús bajarnos en la parada antes de ir caminando. Respecto al ejercicio, los estudios que se han realizado, pues la OMS fija como beneficiosos una actividad de 30 minutos al día. Actualmente es verdad que con el nacimiento de los wearables y las diferentes aplicaciones, el conteo de los pasos se encuentra cada vez más a la orden del día. De este modo, el National Center of Biotechnology Information fija en 10.000 pasos diarios el mínimo exigible para que esta actividad física se traduzca en beneficiosa. Bueno, de momento tu acento inglés ha mejorado, en tu rotación. Ha mejorado un poquito, ¿no? Me alegro de escuchar eso. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el deporte, ya sabes que es mi gran pasión. Y yo tengo mi wearable, que es un reloj Garmin, con él llevo el conteo de mis pasos, calorías gastadas, tiempo de actividad. Y bueno, actualmente podemos encontrar grandes aplicaciones en el mercado. A mí me gustan dos mucho que se llaman Endomondo y Rentastic. Las dos son aplicaciones para iPhone y Android. Y pues eso, nos cuentan las calorías, los pasos, la actividad y luego también tiene un sistema de geolocalización que nos permiten saber la ruta por la que vamos, ver el desnivel que hemos recorrido, o sea que son aplicaciones bastante completas y sencillas de usar. Que se las recomienda a todos los usuarios. ¿Es revolucionario que al diagnóstico de un paciente diabético tipo 2 se le diera un podómetro para que tuviera el compromiso de caminar 10.000 pasos? Yo creo que sí, porque hemos visto que hay estudios ya publicados en la literatura médica que dicen que el ejercicio tiene un valor representativo en los pacientes con diabetes. Les ayuda, por ejemplo, al mejor manejo de las glucemias e incluso evita las otras comorbilidades que también pueden causar otros problemas. El uso de wearables o el uso de otras tecnologías que nos puedan ayudar a desarrollar cierta actividad física, no necesariamente correr. Algunas veces tenemos problemas con los pacientes que creen que cuando les decimos actividad física es sal a correr, pues puede presentar algún problema. Justo conversábamos ayer un poco de que, por ejemplo, tenemos en Dinamarca un programa que es para los pacientes hipertensos y con diabetes, se les saca a bailar. Y a ellos les encanta. Y muchas veces se les dice, vale, llegaste al límite, o sea, llegaste a tu meta. Vale, un momento más y acabamos. Y siguen y siguen. Y estamos hablando de pacientes desde 30 hasta la más mayor que conozco, tiene 95 años. Eso es, dejar claro que no solo es correr, sino que cualquier tipo de actividad, nadar, salir en bici, es válida y nos ayudará a mejorar nuestra salud y nuestra condición física. Una de las cosas que me estoy dando cuenta aquí en Dinamarca, por ejemplo, es que tienen una de las tasas más bajas de obesidad
y puede ser que se deba a que todo el mundo va en bici. Es impresionante la cantidad de bicicletas que estoy viendo aquí. Y es que más del 55% de la población va en bici, por ejemplo, al trabajo. Y para dentro de unos años se espera abolir todos los coches y que toda la gente utilice como medio de transporte la bicicleta. Yo creo que la diabetes hay que tratarla como un problema de salud pública y que todas las instituciones tienen que implicarse en la mejora del diagnóstico y del tratamiento. Y las ciudades son muy poco proclives a realizar ejercicio físico. Y yo creo que habría que modificar el entorno para que fuera más favorable para hacer ciudades antidiabéticas. Ciudades en las que caminar o ir en bici fuera lo normal. Ir en bici en muchas ciudades en España es jugarte la vida. Es una jungla, o sea, te juegas en cada carretera. Aquí hay carriles completamente acoplados a las bicis con sus semáforos y están muy acondicionadas para ello. Yo tendría que aprender, porque yo no sé montar en bici, pero bueno, eso es una de mis muchas asignaturas pendientes. Bueno, y lo último que quiero comentar es que ligado a esto de dar el podómetro a los diabéticos, vamos a desarrollar 2 proyectos que tenemos en mente. El primero, desde el Centro de Salud de Azúcar de Henares, vamos a las personas diabéticas darles su wearable y comprobar si con ello mejora su adherencia al ejercicio físico y mejoran su condición física y sus parámetros analíticos. Bien, tenemos un paquete de pulseras que Garmin vamos a hacer, y Smart. Que vamos a hacer un modelo como de ensayo clínico en la que debemos intentar demostrar que el ejercicio físico, como yo digo siempre, que los efectos en salud hay que medirlos. Y nosotros pues nos vamos a lanzar a medir. ¿Y el otro proyecto qué es? Porque veo ahí algo que no conozco. Y el otro proyecto pues es una sorpresa que te vamos a dar Hans y yo. ¿Sí? Entonces hemos decidido que entre Dinamarca y España vamos a hacer una cooperación para organizar carreras contra la diabetes. Entonces, RDR es Run Diabetes Run, entonces es como correr para que la diabetes corra de ti. Bueno, y entonces ya vas allí y me metes en líos ya también. Dime. Me metes en líos ya también. Ya me meto en líos allí también, sí. Hans y yo hemos decidido ahí organizarlo un poco. Y bueno, todavía quedan muchas cosas por hacer y el proyecto hay que madurarlo mucho, pero lo que queremos hacer es que cada corredor en este tipo de carreras lleva un pequeño sistema acoplado al dorsal que nos permite registrar la frecuencia cardíaca, los pasos, la velocidad y al final de cada carrera integrarlos en una plataforma digital y después esta plataforma digital además que permita interactuar a los diferentes usuarios. Entonces con esto pretendemos no solo que las personas hagan ejercicio, sino también enseñarles a ello, que es lo más importante. Muy bien, pues nada, yo te mando para que me dejes tranquilo y luego vuelves con más proyectos. Pero ya sabes que me gusta meterme en líos, así que adelante. Fenomenal. Muy bien, el ejercicio físico baja la hemoglobina glicada y tenemos pruebas de ello. Hay que hacer que los pacientes, aunque sea solo, caminen. Eso es. Sí, además se ha demostrado que no solo que por sí mismo el ejercicio, lo que tú dices, baja la glucosa, no solo a través de disminuir el peso y luego, no, simplemente el ejercicio, aunque tengamos un índice de masa corporal normal, nos va a ayudar también a prevenir la diabetes. ¿Recomendáis, lo digo para la audiencia, recomendáis enérgicamente y vigiláis que el paciente hace ejercicio en vuestras consultas? Ahora tendríamos que usar la aplicación que usó Hans ayer, pero como no la tenemos, que levante la mano el que tiene en mente directo esto cuando hace el diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Cómo se controla? Claro. ¿No veis que personas cada vez mayores están en la consulta que tienen su pulsera de actividad que le han regalado por Navidades y demás? Eso es una oportunidad tremenda para conseguir fidelizar a la gente a hacer ejercicio. Yo lo veo cada vez más. Se lo dan como, en vez de regalar el reloj, regalan la pulsera y yo veo muchísima gente en la consulta, que igual es en mi entorno, pero no sé vosotros si veis una implantación grande de pulseras y medidores de actividad. Hombre, en mi caso es más en gente de mediana edad hacia jóvenes. En gente mayor de 60, 65 años
es escaso todavía en mi consulta, por lo menos, el número de wearables para el control de la diabetes o el ejercicio. Pero un paciente que tiene una pulsera es un paciente que es susceptible de atacarle para que haga ejercicio, ¿eh? Entonces, si veis un paciente con pulsera, a por él. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Intentar un poquito hablar con las sociedades científicas. Hablar un poquito con las sociedades científicas, habida cuenta de que yo lo suelo llevar y se dice en todas partes media hora de ejercicio o 10.000 pasos. Media hora de ejercicio a un ritmo bueno vienen a ser 4.000, 5.000 pasos. Sí. No son los 10.000. Sí. Por lo tanto, eso puede llevar a confusiones. Habría que aquilatar o ajustar un poquito más ese tiempo o esos pasos. Sí, eso es cierto. No son 10.000 pasos, por muy rápido que vayas, en media hora no se hacen 10.000 pasos. Luego eso podría llegar a confusión. Sí, Javier. Yo creo que el problema de los 10.000 pasos, en uno de nuestros podcasts, me parece que fue el primero o el segundo. Segundo. ¿Verdad? Además fue Paula, creo, la que comentó el artículo de los 10.000 pasos en un estudio realizado en Nigeria, si mal no recuerdo. Sí. Sobre la cifra 10.000 pasos. Entonces, yo no sé si hay que poner un número de pasos o un número de tiempo. El problema, yo creo que lo más importante es hacer que la gente haga ejercicio, que eso sí que va a mejorar el control de su Recuerdo vida. que en ese estudio se regalaba un podómetro a los pacientes y se les hacía que se comprometieran a caminar 10.000 pasos. A los 10.000 pasos llegaron como el 15%. La media era de 5.000 pasos y la bajada de glicada que registraron era de 0,8. O sea, y no cumplieron el objetivo que se habían marcado. Eran 4.500, 5.000 pasos, que está cerca de la media hora, y eso ya consiguió una bajada de glicada de 0,8, que hay muchos fármacos que no llegan. Bien, si no tenéis ninguna pregunta, vamos a pasar al segundo tema. Paula, ¿algo más que decir? No, ya está. Uy, qué raro se me hace verte callada. Bien, el segundo tema que vamos a tratar tenemos fármacos nuevos, grupos terapéuticos nuevos, que hacen que el paciente diabético baje de peso. Y eso era algo que hasta ahora no teníamos en nuestro arsenal terapéutico. Entre ellos tenemos los SGLT2, los glucosúricos, porque a mí se me mueven las letras de ese acrónimo, y tenemos también los análogos recombinantes de GLP-1. Entonces, estamos acumulando cada vez más evidencias de que disminuyen el riesgo cardiovascular de manera evidente y con endpoint potentes, es decir, mortalidad y eventos cardiovasculares. Y cada vez vamos acumulando más evidencias de distintos fármacos. Entonces, lo que queríamos comentar en la mesa es si esto es realmente un cambio en el abordaje de la diabetes o es un grupo terapéutico más. Si realmente estamos cambiando y estamos ante fármacos realmente antidiabéticos o solamente antidiabéticos o algo más. Entonces, yo he traído unas pocas diapositivas, no sé si son 2 o 3, donde comento alguno de estas evidencias. Esta es la tabla de riesgo del estudio CVD Real, que es un estudio que se hizo con registros en múltiples países. La N es monstruosa, como de 300.000 pacientes, en los que se comparaban pacientes que usaban glucosúricos con pacientes diabéticos que no usaban glucosúricos. Daba igual, el médico le ponía lo que quería y le había puesto lo que quería con glucosúrico o le había puesto lo que quería sin glucosúrico. Entonces, analizaron los datos y descubrieron que había un descenso de mortalidad bastante grande. Y hay muchos sesgos metodológicos porque es un estudio de registros que se analiza lo que está registrado, no lo que no está registrado, pero la N es tan monstruosa que hace pensar que es posible que haya un valor añadido más al control antidiabético. En Europa se hizo el análisis de los países del norte de Europa, era el CVDA Nordic, y porque se analizó porque era un perfil de prescripción más parecido al que hay en Europa, el que hay en el resto de Europa,
y se podían analizar los datos de forma más detenida. El fallo cardíaco se disminuía notablemente y la mortalidad por todas las causas también. Entonces, como os digo, son estudios que son de registros, que no son estudios de intervención con un control estricto, pero la N es tan monstruosa que creo que nos están diciendo algo. Y yo no conozco los mecanismos, pero si se mueren menos, igual hay que echarle un ojo a esto. Entonces, ¿pensáis, yo creo que sí, pero pensáis que realmente los nuevos fármacos que inciden sobre el peso y que tenemos evidencias con el CVD real, tenemos con el Emparrec, tenemos con Canvas, tenemos con el líder para la liraglutida, ¿creéis que realmente tenemos ahora herramientas para hacer lo que queremos hacer los diabéticos, que es que vivan más, mejor y se mueran menos? ¿Qué pensáis? Bueno, comparativamente con lo que era antes, solamente metformina o sulfonilurias, pues tenemos mucho más arsenal terapéutico. Yo creo que hemos tenido siempre algunos problemas, por ejemplo, con la medicación antigua, donde los pacientes hacían hipoglicemias o tenían efectos adversos. Con los de ahora, por supuesto, tendrán también algún efecto adverso, algunos, pero es que se regula mejor, tenemos más control sobre la hipoglicemia, por ejemplo, y además nos permite, al tener más arsenal, poder incidir de manera más adecuada y de acuerdo al tipo de paciente. Justamente en un momento, cuando les comento un poco lo que hacemos en Dinamarca, se hace lo que se llama la individualización. O sea, cada paciente va a tener un protocolo diferente probablemente, y para eso justamente nos sirven estas medicinas. Bien, son efectos sobre la mortalidad que en la consulta no son fáciles de ver, porque aunque tengamos muchos pacientes diabéticos, no nos acercamos a una N que pueda tener un valor significativo. Pero yo sí he visto cambios en pacientes míos en los que el hecho de perder peso les motiva muchísimo y crea una cascada de beneficio que va directamente hacia mejorar su salud global. Porque cuando el paciente diabético pierde peso, mejoran el resto de las cosas. ¿No? Eso es, yo creo que además de mejorar su diabetes, el perder peso les ayuda a sentirse mejor en condiciones físicas, a que su vida mejore día a día, y psicológicamente también les ayuda bastante y les motiva a continuar con esos hábitos de vida saludable y a mejorarlos, por supuesto. Entonces es un incentivo más que por supuesto es beneficioso para ellos. Yo creo que cuando... No solo el ejercicio, la bajada de glicada o la bajada de glucemia, sino que también mejorar el perfil cardiovascular, el perfil de riesgo cardiovascular del paciente. El ejercicio puede que haga que aparezcan nuevos vasos para mejorar la circulación periférica. Por ejemplo, que se ha visto que en diabéticos la realización de nuevos vasos es inferior al resto de las enfermedades. Entonces el ejercicio puede hacer que aumente la creación de vasos, que mejore la circulación periférica, que mejore la circulación interna y por lo tanto el perfil cardiovascular del paciente, ya aparte de la medicación, pues mejore más. Yo oigo podcast, porque yo esto no he empezado ahora, yo llevo oyendo podcast 10 años y en un podcast que se llama de cienciaes.com, que lo recomiendo porque yo lo pongo en el coche para ir a trabajar y para volver de trabajar y aprendo un montón. Hablaban en un estudio que se modificaba la epigenética de la célula muscular cuando se realizaba ejercicio. O sea, que tenemos incluso bases moleculares que explican el efecto. Yo no entiendo de eso, yo soy un simple oyente, pero que tenemos evidencias más que suficientes para que nuestros pacientes puedan cambiar. Y la bajada de peso es algo que les motiva mucho. Yo tengo casos espectaculares. Que como siempre, del caso único, pues habría que hacer una medición para ver también en tu entorno si las cosas cambian de verdad. ¿Tenéis, los congresistas tienen algún comentario? Porque todos usamos fármacos,
¿quiénes usáis? Vamos a hacer otra vez ya con la tecnología digital. Vamos a hacer una mano alzada de pacientes, de médicos de primaria que estamos en la sala que pensamos que algo puede estar cambiando en la diabetes con los nuevos fármacos. A ver. Bien, esto es una opinión. Habrá que medirlo y habrá que saber si realmente dentro de unos años las cosas han cambiado. Y si vemos en los registros que la mortalidad de diabetes va disminuyendo, que parece que tenemos datos de que la mortalidad de diabetes va disminuyendo en Europa, en España y en Europa tenemos datos, si esa pendiente descendente se inclina más, seguramente es que estaremos haciendo bien las cosas. Raúl, yo creo que sería muy interesante en los próximos años, ¿no? Averiguar si realmente podemos prevenir o retrasar la aparición de diabetes. Sería interesante, ¿no? Sería Tengo respuesta para eso. Una cosa muy interesante, ¿no? Desde que tenemos unas herramientas como el test de FindRisk, por ejemplo, podemos saber qué personas tienen más riesgo de convertirse en diabéticos en los próximos 10 años, y entonces a lo mejor actuando sobre estas personas, con dieta, ejercicio, medidas no farmacológicas, a lo mejor quizá podríamos... Está hecho, se ha hecho en el País Vasco, lo han hecho enfermeras de Osakidexa y a pacientes con alto riesgo de desarrollar diabetes, en 2 grupos con asignación aleatoria, se hizo intervención educativa, dieta y ejercicio, y demostraron de forma significativa que la aparición de diabetes disminuía. Está accesible en la documentación de Sanidad del País Vasco, está disponible online, y la N no era muy grande, la significación estadística es justita, pero es. O sea que realmente tenemos ya alguna evidencia de que la intervención educativa puede disminuir el riesgo de diabetes. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Pasamos al siguiente tema. Bien, la tercera cuestión que queríamos plantear, se hace cargo Javier, es si estamos usando apps y estamos usando wearables y estamos midiendo los efectos sobre la salud, o los estamos usando por usar y no sabemos cuál es el resultado. Entonces él nos va a contar algo muy interesante. Hola, muy bien. Buenos días a todos. A mí me ha tocado revisar un metaanálisis en el que se observa si la utilización de aplicaciones móviles para los pacientes diabéticos mejoraba o no mejoraba su control metabólico. Este metaanálisis está realizado entre 2016 y 2018. Es un metaanálisis que observa, está ahí puesto, es las aplicaciones de los teléfonos móviles y el autocuidado en la diabetes, una revisión sistemática con metaanálisis de 21 ensayos randomizados por el sistema GRADE. Entonces, es una revisión, he dicho, 2015-2017, es un total de 21 estudios, de los cuales 14 están realizados en diabetes tipo 2, 5 en diabetes tipo 1 y 2 en ambas. Estos están recogidos de las bases de datos que veis ahí, que son las bases de datos pues, más habituales y más importantes y más densas, entre ellos la Cochrane y la Medline, aparte del Envase y la Web of Science. Los resultados que han observado en este metaanálisis es que tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2, los pacientes que utilizan aplicaciones móviles para su seguimiento disminuyen la cifra de hemoglobina glicada en diabéticos tipo 1 en 0,49% de media y en diabéticos tipo 2 en 0,57%. No solo eso, sino que además, si esto va asociado a una intervención sanitaria intensa, disminuye aún más la hemoglobina glicosilada. Ahora en las fases de resultados vais a ver, esta es la de diabéticos tipo 1. Diabéticos tipo 1, veis arriba del todo está los que no tienen intervención, en los que no hay intervención
del sanitario, no hay feedback. En el de medio está un feedback medio o bajo, y abajo hay un feedback intenso. En todos los casos, como veis a la mano derecha, son favorables a la intervención, o sea que disminuyen todos la hemoglobina glicada, pero concretamente el último, en el de intervención intensa, veis que es mayor aún el beneficio que adquieren los pacientes. En la siguiente veis los diabéticos tipo 2 y sucede exactamente lo mismo, con y sin intervención intensa del sanitario. Bien, yo creo que esto lo que nos hace es que nos confirma que el uso de aplicaciones para los pacientes diabéticos lleven mejor su control, hagan ejercicio, tengan control de su dieta, etcétera, está haciendo que los pacientes se acerquen más, conozcan más su enfermedad y también les lleven a un mejor control. Por último voy a poneros dos cuadritos que cogí de la Sociedad Española de Diabetes, de la última reunión de la Sociedad Española de Diabetes. Son dos decálogos, uno es son decálogos sobre la utilización de aplicaciones de móviles en diabéticos y en profesionales. Y más o menos, como decía, no quiero echarme ningún eclesiástico ni religioso, pero como decían que los 10 mandamientos se resumen en 2, pues estos 10 de este decálogo se puede resumir perfectamente en 3. Primero, utilicen aplicaciones conocidas y que estén validadas. Segundo, consulten con su médico, pregunten y cuéntenle que están utilizando una aplicación. Y tercero, que les ayude a distinguir entre publicidad e información. Lo siguiente es una para pacientes, pero vamos, es exactamente lo mismo. No tengo nada más que decir. Muchas gracias. La veteranía es un grado y el primer aplauso se lo ha llevado Javier. Bien, ¿recomendáis apps a los pacientes diabéticos? Yo, Vanessa, sé que sí. Levantar la mano, vamos a hacer otro test digital. Tú levanta, Vanessa, las dos. Bien, aparte de recomendar, ¿vigiláis su uso correcto? Y la tercera pregunta es, ¿medís el efecto en salud de usar las apps de diabetes? Yo ahí no puedo levantar la mano. Hay mucho terreno por hacer porque tenemos dispositivos electrónicos conectados que incorporamos en la consulta o que lleva el paciente, pero no tenemos que olvidar la perspectiva de que son para el paciente y para mejorar su estado de salud y hay que medir su resultado. Y yo creo que el que tenga ganas de investigar es un terreno de investigación tremendo. Comprar un cacharrito e investigar con él. Yo lo hago. El metaanálisis es interesante porque a mí me gusta la idea de cuando dicen que no solamente es el uso, sino la vigilancia. ¿No, Javier? Ese es el concepto. El concepto es que, digamos que el profesional intensifica lo que dice la aplicación. O sea, explica al paciente cómo tiene que utilizarla, le recomienda, aumenta la recomendación. Y ese aumento, ese cuidado del profesional con la aplicación y con el paciente, el devolverle al paciente sus resultados, comentarle qué bien lo hiciste, etcétera, eso mejora todavía más la inmunidad. Y también se ha visto que va relacionado con la edad. Por ejemplo, aunque en esa diapositiva no viene el resultado, los pacientes más jóvenes mejoran todavía más el control que los pacientes más mayores. Y cuanto más intensa es la vigilancia y el control, mejor son los resultados, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ahí habéis visto que en la parte izquierda se veía lo que era favorable a la intervención y en la parte derecha lo que era favorable al control. Lo favorable a la intervención siempre ha sido positivo,
mientras que el faro de control prácticamente en ningún caso de los estudios revisados, que además alguno es de 1 año de duración, el de Holmen es de 1 año de duración, de los que habéis visto ahí. O sea que no son estudios de que te lo hago ahí en un mes te doy, sino que son estudios de larga duración. Las Ns no son muy importantes, también los estudios son de hace unos años, quizá por eso no eran unas Ns muy intensas. Y en Dinamarca, Paula, Hans, se usan apps para controlar la diabetes y se vigilan. ¿Tú qué estás viendo, Paula? Sí, yo he visto a algunos pacientes que nos han llegado con su aplicación y bueno, pues nos ponían sus cifras de glucemia en una tablita y después nos hacían la gráfica. Entonces yo también les servía pues para motivarse y ver cómo iban mejorando sus valores. Y obviamente siempre más en gente joven que en gente más mayor, pero bueno, venían muy contentos y cuando veían que sus cifras mejoraban, pues obviamente les incentivaba a continuar con ello. Muy bien. ¿Tenéis en la sala alguna pregunta, algún comentario? Cuando viene el paciente que te enseña una app, hay dos posibles respuestas del profesional. Uy, o, a ver, ¿cómo es esa aplicación? Enséñamela, porque muchas veces tú ni la conoces, porque hay tantas y se renuevan tanto. Entonces, la actitud inteligente pienso que es meterse en el juego y si el paciente se ha bajado una aplicación y se ha puesto a usarla, ha registrado sus datos, es un paciente que es susceptible de hacer mejoras y hacer uso de las apps, porque ¿cuántas apps usáis en vuestro teléfono a diario? Vanessa sé que son 2.000 o 3.000, pero su teléfono quiere que tenga 2 o 3 gigas el próximo iPhone. 128, hay 256, no te has enterado. ¿Cuántas usáis? Porque yo me confieso que son 8 o 10 como mucho. A ver, menos de 5 aplicaciones. ¿Quién usa en su teléfono móvil? ¿Bien? ¿Bien? De 5 a 10. Más de 10, Vanessa, sí. Bien. Tenemos nuestro teléfono con muchas cosas que al final, como el nombre de la aplicación no sea muy que te recuerde lo que hace, llega un momento y dices, ¿esto qué hace aquí? ¿Y esto para qué es? Porque lo bajaste, lo usaste unos días y se dejó de usar. Entonces, cuando un paciente se acerca a la consulta y se acerca con una aplicación y te pregunta, es un paciente que está receptivo para atacarle y hacer cambios con él. ¿No opináis lo mismo? Sí, porque si viene un paciente enseñándote una app, pues significa que tiene dos cosas. Uno, que ha investigado un poco en el tema, porque para descargarse la app también tiene que haber leído un poco, tiene que haber visto cuál es la que le va mejor o cuál le gusta más, inclusive por el color. Y lo otro es la motivación, porque el paciente que no está motivado ni siquiera busca una aplicación, ni siquiera busca información. Entonces esas dos cosas son muy importantes. La motivación hace muchas cosas, como comentó Paula, y eso puede servirnos a nosotros para también motivarnos y buscar más cosas y ayudar al paciente, como para que el paciente mejore su estado de salud. Muy bien, si no tenéis ningún comentario, vamos a pasar a la cuarta cuestión de este podcast, de este episodio. Se va a encargar Hans, que quiero que nos cuente cómo es el programa de diabetes en Dinamarca para ver si lo hacen muy bien, copiarles y si lo hacen alguna cosa que mejorar, pues decirles cómo mejorarlo. Entonces, sí. Que quería preguntar sobre lo de la institución, si el uso de las APPs en Dinamarca está organizado de alguna manera institucional, o sea, si está metido dentro del sistema sanitario de una manera oficial, o es como aquí que la gente que está más interesada o sois más jóvenes y os parece como una herramienta muy útil de
de comunicarnos con el paciente, ¿no? Y de incidir en su mejora de hábitos de vida saludables, que yo creo que es de lo que se trata esto, ¿no? De incorporar como una herramienta a nuestro trabajo a la hora de comunicarnos con él y tener feedbacks y herramientas para que mejore el cumplimiento de todas estas cosas que queremos. Si está institucionalizado o no, es la pregunta, o es un poco como aquí, así que... Cada uno busca las cosas. Sí, es por ambos, porque, a ver, les comento un poco. En Dinamarca existe una página web que se llama El Libro del Médico. En danés tiene otro nombre, pero se llama así traducido. En esa página nosotros podemos buscar cualquier patología que queramos. Y está la prevalencia, la incidencia, el diagnóstico diferencial. Es una herramienta gratuita, por ejemplo. Y al terminar vienen referencias e incluso algunas ideas que podemos usar con pacientes. Y así como tenemos el libro del médico, tiene también su versión que se llama el libro del paciente. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, entra a la parte de diabetes, le sale explicado cómo se diagnostica la diabetes, cuáles son los principales síntomas, bueno, cosas que nos ayudan mucho para que el paciente comprenda su enfermedad. Y además al final vienen recomendaciones higiénico-dietéticas y además algunas páginas web o aplicaciones que el paciente puede utilizar. Es decir, muchos pacientes buscan por su cuenta alguna aplicación que les llame la atención más, que les motive más o que tenga un color que les guste, porque eso también implica. Y otros pues van a la página del libro del paciente, que es conocido. Todos los pacientes lo conocen, todos los pacientes buscan ahí. Vienen videos e ilustraciones y cosas interesantes, entonces todos los conocen y van directamente ahí. Y ahí también pueden conseguir información. Las que están ahí, las aplicaciones que se encuentran en esta página, no es que lleven una validación, sino es que han sido demostradas por el Instituto de Salud de que son más fáciles de usar, que son más sencillas y que pueden brindar quizás un mayor rendimiento en lo que refiere al manejo de la diabetes que las otras. Gracias. Muy bien, Hans, pues vas a empezar tu presentación. ¿Sí? Y nos cuentas cómo lo hacéis allí y copiaremos, porque copiar es importante. No es malo copiar. Lo bueno y mejorar... Copiar es avanzar. Sí. Bueno, como me llamo Hans Eguía, estoy trabajando en Dinamarca y me gustaría que para esto me ayude un poquitín Paula, que ha estado con nosotros. Muchas veces cuando comento lo que pasa o lo que hacemos allá, a veces es un poco, digamos, increíble. Y por eso quiero que esté Paula conmigo para que ustedes puedan también ver que no es nada fuera de lo común. Primero quería solamente comenzar con una pequeñísima introducción. Como ustedes saben, Dinamarca es un país muy pequeño. Tiene cinco regiones, no son 17 como aquí, solo son 5. Cada región tiene su propio... es un sistema sanitario global, pero tiene su propio control. Es decir que, por ejemplo, tienen unas guías, tienen ciertos materiales ordenados de manera quizás un poco diferente, pero el sistema es general. Tenemos en Dinamarca 320.000 pacientes que tienen diabetes, lo que nos da una incidencia de 5.1% en hombres y 5.8% en mujeres. En la siguiente diapositiva me gustaría mostrarles más o menos cuál es el, digamos, preorganigrama que se usa en Dinamarca. Ustedes pueden ver ahí que en las dos partes superiores hay como dos gráficas. En la parte de la derecha vemos todo lo que es el tratamiento farmacológico que se va actualizando. Pero sin embargo, si vemos en la parte izquierda, pueden ver un texto, que es un libro rojo, que se llama El libro del estilo de vida del paciente con diabetes. ¿Por qué? Porque en Dinamarca, paciente con diabetes diagnosticado, lo primero que tiene que pasar es un control con enfermería. La enfermera se va a encargar de explicarle, por ejemplo, los síntomas, los signos, los problemas que puede tener, y además incidir de manera importante en lo que es el estilo de vida del paciente. Y para eso es que existe un manual sobre cómo la enfermera va a incidir sobre eso. Luego en la parte inferior pueden ver lo que es el sistema, un manual también, un libro de la Sociedad Danesa de Atención Primaria. Entonces, entre estas tres cosas se puede desarrollar más o menos los algoritmos y se puede desarrollar cómo es el tratamiento de los pacientes con diabetes. En la siguiente vemos el control. ¿Cómo es el control del paciente con diabetes? Pues lógicamente cada paciente puede tener una recaída y tiene controles agudos. Pero si no es un control agudo, tenemos siempre mínimo un control anual donde se le hace no solamente control de glicemia, sino también se hace control de su estilo de vida, se le toma electrocardiograma y se valora también, por ejemplo, lo que viene a ser el comorbilidades. Paula, no sé si cuando estuviste con nuestra enfermera viste lo que hacían.
Sí, por supuesto. Cada vez que un paciente es diagnosticado de diabetes, como tú dices, pasa con la enfermera. La enfermera en el reconocimiento pues le hace pie diabético, en las analíticas le pide una analítica completa con hemoglobina glicosilada, incluso el péptido C, que es una cosa que nosotros desde primaria no podemos pedir y ya directamente se lo podía pedir. Le daba un montón de información con folletos sobre hábitos de vida saludable, qué comida se debía hacer y, como has dicho, recomendaciones de páginas web y también aplicaciones. O sea, era una terapia totalmente integrada y totalmente individualizada para el paciente y lo hacía todo desde el servicio de enfermería, lo cual me parecía impresionante. Una cosa más que podemos ver en la diapositiva es que al año también se le hace un control psicológico, porque según el manual que tenemos con los estilos de vida, un paciente, por ejemplo, con demencia va a tener un poco más difícil realizar un cambio en su estilo de vida, por lo cual vamos a tener que incidir de una manera diferente. Y a los 3 años también hay ciertos niveles de control, por ejemplo, es un control trianual, digamos, donde se va a ver cómo ha estado el control de la glicemia, cómo ha estado la hemoglobina glicosilada durante todo el periodo, pero también una cosa que me llamó la atención es que solemos hacerle un estudio genético a los familiares que hayan desarrollado o que tengan alto riesgo de desarrollar diabetes. Se llama a la familia para hacerle los estudios genéticos y se ve más o menos quiénes son los que tienen mayor posibilidad de poder tener diabetes y se incide también en sus cambios de estilos de vida. Con lo que les comentaba, lo que más me llamó la atención, y justo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es lo que son los estilos de vida. Los estilos de vida, la enfermera incide mucho sobre ellos, y son lo que es la educación al paciente, les indica qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, les indica qué pueden comer y qué no, qué es lo mejor. Cuando le dice, lo que recuerdo que les dice la enfermera siempre es, vamos a hacer una dieta, pero ojo, dieta no significa que no puedas comerlo nunca, porque el paciente cuando llega escucha la palabra dieta y se asusta. Entonces le dice, no, mira, dieta significa de que vas a comer quizás los carbohidratos o las cosas estas, pero un poco menos de lo normal. Después vemos que también se les indica con el ejercicio, se les indica que el fumar no les va a ayudar y que puede crear comorbilidades, control de dislipemia, por ejemplo, y todo esto, como les dije, es la encargada la enfermera. Entonces, la enfermera juega un rol fundamental, pero ¿cómo se prepara? En la siguiente diapositiva vamos a ver, por ejemplo, que la enfermera no solamente nos ayuda con los estilos de vida. Cuando la enfermera valora al paciente, nos manda la información, si es un tipo 1, un tipo 2, es un LADA, qué comorbilidades tiene el paciente presenta o no presenta demencia, porque como les dije, podemos incidir de esta manera, de una manera diferente. ¿Cuál es el peso? Su índice de masa corporal, la tensión que tiene. También, como dijo Paula, se le hace un control de sensibilidad, por ejemplo, para ver si es que ya presenta signos de pie diabético. Y también la enfermera, había olvidado de comentarlos, realiza una interconsulta a oftalmología para que se le haga un fondo de ojo. Y al final, la enfermera también le informa que al paciente probablemente vaya a necesitar cierto descuento. Tenemos lo que se llama las ofertas comunales. La comuna viene a ser como el ayuntamiento. El paciente puede ir con el diagnóstico de diabetes a la comuna y decirle, mire, tengo este problema, y entonces la comuna le dice, ¿eres insulino dependiente? Sí, pues mira, aquí tienes todo tu kit, ¿no? Le das todas sus cosas que necesite. Si el paciente le dice, pues no, solamente tomo metformina, entonces es un kit diferente. En ese kit, por ejemplo, vamos a ver que se les da equipamiento para que puedan controlarse su glicemia en casa, pero no ilimitado como los pacientes con insulina, sino tenemos 125 mediciones anuales, por ejemplo. Solamente para mencionar rápidamente cómo es el tratamiento farmacológico. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se maneja el tratamiento, cuál es el principal tratamiento de diabetes. Y como ustedes pueden ver, metformina es lo principal. En la siguiente diapositiva, porque esto ya ustedes lo conocen, solamente es para darles una pequeña idea de cómo se maneja estas cosas allá. Pueden ver que lo más importante es, en la primera parte, es un algoritmo, es el algoritmo del año pasado, se divide en dos partes. La primera, que es metformina más estilo de vida. Y en la segunda ya se dan cosas extra de acuerdo a qué patologías presente, como comorbilidades, cómo necesitamos que el paciente tenga, por ejemplo, que baje de peso, que le ayude el corazón, si es que tiene problemas renales, etc. En la siguiente diapositiva vemos la misma representación, pero ya mucho más resumida,
Y esto es más o menos en lo que se basa la enfermera. La enfermera también incluso puede detectar que el paciente tenga enfermedad renal. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Y si es que tiene una enfermedad renal, ella más o menos puede orientarnos y decirnos, este paciente tiene una insuficiencia renal de este grado, y pues mira, si le vamos a dejar metformina, le dejamos a mitad de dosis, etcétera, etcétera. Pero eso es, como ya les digo, lo que ya conocemos. Quería más que todo incidir en lo que es estilos de vida y en la siguiente diapositiva, lo que es ayuda y trabajo en equipo. Una vez que el paciente viene con nosotros, ya está valorado, está revisado y todo, el paciente también tiene ayuda del ayuntamiento. Como les dije, hay un párrafo que se llama el párrafo 212, donde el paciente va a recibir material gratis, los no insulinos dependientes 150, además de descuentos en las medicaciones. Además, estos pacientes tienen una visita una vez al año como mínimo, tanto por nosotros, o sea, vienen a visitarnos, como una enfermera del ayuntamiento que va a ir a preguntarles cómo va todo, qué es lo que tienen, y a ver si el plan individualizado que se le ha hecho está de acuerdo y está bien. Muchos pacientes con diabetes a veces tienen muchos problemas, entonces pues dejan de trabajar. Entonces también se le hace una ayuda para que puedan ver qué tipo de trabajo pueden desarrollar. Eso se llama el Job Center, el centro de trabajo, donde se les ayuda a conseguir un empleo para que ellos también se sientan motivados, que vean que no solamente el hecho de tener una bomba de insulina o el hecho de tener, por ejemplo, de usar insulina no significa que no pueda trabajar. El paciente necesita estar motivado. En esta diapositiva también les quería mostrar, por ejemplo, el ayuntamiento de nuestra ciudad, de Langeland, que Paula lo conoce, y esa persona que está ahí abajo, que es nuestra enfermera encargada de diabetes. Ella se llama Lotte, sí, y es de verdad muy, muy hábil. Paula, tú que la conoces, ¿qué dices? No te he escuchado lo último, Hans. ¿Qué piensas de lo que hemos hablado, del manejo de los pacientes por la enfermería y de Lotte, nuestra enfermera? Pues lo que tú dices, o sea, me ha parecido una labor increíble la de las enfermeras allí, me parecen que tienen un peso muy importante dentro de este tipo de enfermedades y bueno, también comentar que existe una cosa que me ha chocado, es que desde el ayuntamiento, desde la comuna, también se ofrecen a los pacientes centros donde pueden ir durante 6 meses con la posibilidad de luego volver a repetir, que van unas 3-4 veces por semana, por lo que me comentó ayer la enfermera, donde además les enseñan a comer todos juntos, hábitos de vida saludable y realizar ejercicio todos juntos. Es totalmente gratuito. Sí. Que tiene un entorno que parece que favorece que los estilos de vida saludable. Así que sí, tenemos mucho que copiar. Sí, y ya para terminar solamente en la siguiente diapositiva, lo que les comenté, cada paciente es diferente, el tratamiento ideal para el paciente es individualizado. El tratamiento significa que tenemos que lograr un objetivo y para eso necesitamos herramientas. Y pues eso es lo que hemos hablado, ¿no? Aplicaciones, estilos de vida saludables. Y lo que más nos dice la enfermera es que lo que más gasta tiempo ella es en hablar con el paciente. Porque muchas veces cuando nos diagnostican de diabetes, ¿qué es lo primero? Pues nos asustamos. Diabetes, enfermedad para siempre, medicación permanente, me asusto. Entonces, por eso es que se hace unas consultas de hasta media hora con los pacientes con diabetes. Incluso con los pacientes recién diagnosticados, muchas veces necesitamos 45 minutos en los cuales la enfermería se dedica a comentarles, a hablarles, a explicarles todo lo que va a pasar y ellos empiezan a, pues, motivarse primero y también perder un poco el miedo. Y lo último, quería comentarles en la siguiente diapositiva algunos proyectos que estamos viendo. Por ejemplo, hemos iniciado el proyecto Teleúlcera en Dinamarca, que es, por ejemplo, los pacientes con controles de diabéticos se les dificulta mucho venir, a veces son pacientes postrados, entonces mediante telemática podemos revisar esas úlceras y controlarlas. Lo vemos primero nosotros, si es necesario lo derivamos a los médicos especialistas. Luego tenemos de dermatología, que también es con imágenes. Paula nos ayudó, estuvo presente incluso en la demostración, donde se toman fotos de la zona donde tiene el paciente la lesión y luego pues se puede mandar al dermatólogo. El dermatólogo tiene 5 días para respondernos. Y por último, estamos haciendo un proyecto, y espero que Paula también me ayude, que se llama el Diabebot. Es porque muchas veces la enfermería de, por ejemplo, los asilos, nos dice, ¿qué hago con este paciente? Entonces muchas veces tenemos que responder y a veces son preguntas que pues ya la hemos respondido antes, entonces, o a otra enfermera. Entonces queremos hacer un robot que pueda generar respuestas a las preguntas ya conocidas y bueno, a las que no conozca pues directamente nos envía un email.
En esta diapositiva también pueden ver lo del pie diabético, pueden ver nuestro Diabebot, pueden ver la bomba de insulina que ya se está usando en ciertos pacientes, no en todos. Y la última que está ahí es justamente una operación que se lleva realizando, según lo que encontré, en Dinamarca desde el año 2012. Más o menos maneja 40 pacientes al año, no es muy complicada y por eso, pero que supuestamente puede llegar a curar la diabetes e involucra el uso de células madre y otras cosas más. Y para terminar, quería mostrarles una foto que hizo Paula del lugar donde vivimos. Muchas gracias. También me he convertido en fotógrafa. Que no sé, como veis, el panorama es bastante diferente. La ciudad, aparte de ser una ciudad que favorece los hábitos de vida saludable, yo veo una diferencia muy notable en el papel de enfermería comparado con el papel de nuestras enfermeras. Es que lo primero que me ha sorprendido gratísimamente es que existe una enfermera que es exclusiva para la diabetes. O sea, eso es muy importante porque nosotros tenemos enfermeras multiuso, como digo yo, que lo mismo hacen un INR que curan una herida, que llevan el control de un paciente hospitalizado o también hacen diabetes, hipertensión, EPOC, etcétera. Entonces yo creo que el tiempo es oro, como decía aquel, y es imposible, no es infinito. Y entonces yo creo que también el dar el tiempo y tener a alguien especializado concretamente, sobre todo con una prevalencia de alrededor del 6%, pues es lo que más me ha impresionado de esta comunicación de Hans. Creo que en España las enfermeras están infrautilizadas, creo que además están en un número creo que 10.000 por debajo de lo necesario y de lo suficiente. Y creo que desde aquí reivindicaría el que se contrataran bastantes más de las que hay para nosotros en nuestro sistema. Y luego otra cosa, los controles parece que están automatizados y yo tengo la sensación en mi consulta que hago muchos análisis y muchos controles a pocos pacientes y que hay muchos pacientes a los que no les hago los controles que debería. Y a mí me gustaría que hubiera un sistema automatizado que hiciera que todos los pacientes hicieran los controles mínimos necesarios. Entonces, eso es una cosa sí, Paula, que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, mucho de allí, es que tienen todo muy sistematizado, o sea, tienen sus guías con qué hay que hacer en cada paciente, siguen los algoritmos, y lo que tú dices, un paciente que no vaya a la consulta no tiene su control, pero ahí mínimo una vez al año tiene su control. En cuanto la enfermera cuando va y tiene su revisión anual, le hace, por ejemplo, su pie diabético y si ve cualquier cosa, le envían al FoodLeg, que es como el podólogo, y para que no tenga problemas de pie diabético ni nada de eso. Entonces, siempre van a estar controlados los pacientes, no se van a dejar y de repente van a aparecer a la consulta a los 2 años con sus cifras alteradas. muy bien, creo que Paula cuando vuelva a Azuqueca va a poner el centro patas arriba, lo cual será muy interesante. ¿Tenéis alguna pregunta en la sala, algún comentario? Quería decirles también, el hecho de estas enfermeras que tenemos, que están especializadas, no significa tampoco que no vayan, por ejemplo, a sacar sangre o a hacer curaciones. También, porque justamente lo que nos dicen es a veces, ver todos los días 100 pacientes de diabetes, 10 pacientes de diabetes o 20 pacientes les puede aburrir. Entonces dicen ellas que pues sacar sangre, hacer curaciones, medir una tensión, les divierte o les entretiene un poco, les hace cambiar un poco el chip, o les da tiempo incluso, dicen, para pensar en el siguiente paciente porque ya lo conocen. Y pues eso, tenemos 3 enfermeras en nuestro centro, una se encarga de diabetes, que es Lotte, otra se encarga de hipertensión arterial, que es Ula, y la otra se encarga de asma y EPOC, que se llama Trine. Muy bien, pues vamos a ir concluyendo el episodio de hoy. Quería agradecer a mis compañeros el haberlo hecho tan ameno, agradecer a los comités y al grupo de trabajo que nos diera la oportunidad de grabar nuestro primer episodio en directo. Y nada, voy a despedir. Hemos concluido el 8º episodio del podcast Azosalud. Agradecemos comentarios en
la aplicación de podcast, en su aplicación de podcast favoritas o en iTunes. Y pueden contactar con nosotros para dejar comentarios, sugerencias de temas para tratar en próximos episodios en nuestro mail azusalud.azuqueca@gmail.com. Muchas gracias a todos. Gracias.